Hola, ¿qué tal? Buenos días, me presento. Mi nombre es Hilda Domínguez para muchos usuarios que ya me conocen y muchos que ya han venido a algunas de nuestras rutas. Bien, en esta ocasión nos va a tocar visitar un sitio, un lugar nombrado Las Pilas, que está relativamente cerca de otra ruta que ya hemos tenido, que es el Cerro de la Virgen. Bien, estas dos rutas se entrelazan porque tienen cierta reminiscencia o cierta información histórica que tiene mucho que ver con los primeros asentamientos primitivos o humanos que estuvieron aquí antes de la fundación de la población. Precisamente el Cerro de la Virgen es una estructura, una forma piramidal que data de sus años totalmente antiguos, entre finales del clásico, principios del posclásico. Estamos hablando entre 1100 a 1400 más o menos, antes y después de Cristo. En estas formas o estructuras piramidales vamos a conocer cuáles fueron sus principales rituales, qué era lo que se hacía en ese sitio, por qué está ese sitio ahí. Entonces acompáñenme porque la información histórica que les vamos a dar es importante y vamos a conocer la orden cronológica o de lo que estamos asentados aquí, principalmente el pueblo, y que pocos conocen. Entonces acompáñenme y espero la disfruten. Vamos a ir hacia allá, hacia la punta de aquel cerrito que se ve. Pues este es el lugar, este es el famosísimo lugar de Las Pilas. Esa pequeña montañita que se ve ahí es también una estructura piramidal y podemos ver aquí al fondo, estas son las pilas. Es un árbol de tezcalame. Estos árboles tienen la dicha de crecer sobre las rocas y se alimentan de la humedad de ellas. Curiosamente nacen ahí de los mismos pajaritos que dejan sus heces, se podría decir, y crecen de las rocas. Si nos remontamos miles de años atrás, Jalisco estaba sobre una gran cantidad de agua. Bueno, si nos acomodamos o nos acentuamos específicamente en la región Valles, este lugar era uno de los principales sitios lacustres importantes de aquí de la región. Si estamos hablando de la laguna de Teuchitlán, se conjuntaba con la laguna de Magdalena y llegaba hasta la laguna de Aztlán, ahorita conocida como la laguna Palo Verde, pero antes era Aztlán por la gran cantidad de garzas que había en ese sitio. Entonces se empezaron a asentar las primeras razas primitivas. Anteriormente, si nos remontamos hasta el sitio preclásico, entre el año 300 a 350 antes de Cristo, el culto o la cuestión ritual se emergía mediante la cosmología, es decir, la adoración principalmente a los elementos naturales, tanto el viento como el agua, y de ahí se remontaban a empezar a ejercer sus principales talleres lacustres, talleres que tuvieran que ver con algún elemento natural. Si era tierra, pues hacer figuras antropomorfas, figuras de elemento ritual. Si era de cacería, pues tenía que ser por cacería, principalmente si había ríos o lagunas o sitios que tuvieran que ver. Y pues llegó hacia ese esplendor o esa adoración al sol y a la luna, llegó a su máximo esplendor hasta acá, hacia el sitio de Otayán, que era así como se nombraba antes a San Marcos, antes de ser Xixtic. Principalmente estoy hablando entre los 950 a 1300 antes de la llegada de los españoles. Entonces tenían sus cultos y esta es una gran reminiscencia, pues algo de lo que queda de sus cultos.
dos pilas paralelas con culto hacia la luna y el sol, edificando su estructura piramidal allá enfrente en ese cerrito. Hacia el occidente los restos se localizan aquí en este potrero. Se labró la piedra de los sacrificios y que aquí pues se narra la historia, como les comento. Aquí daban cabida a los sepulcros, daban cabida a los restos humanos orientados de norte a sur, los dos. Estas son las dos pilas paralelas y era aquí donde se depositaban los cuerpos sacrificados, ya sea humanos o de animales. No necesariamente eran de humanos, pero sí pues resaltando lo que eran las funerarias para dar cabida a los cuerpos sacrificados acostados en orientación norte y sur, y ahí se depositaban los cuerpos de las víctimas sacrificadas a los dioses. Sus corazones pues eran depositados en esas estructuras cuadradas o circulares, y siempre hacia la orientación de la salida y puesta de sol. Estos rituales eran por sacrificio o eran bélicos, les comento, y pues narra el principio de la vida o el hecho del creador del fuego, y en estos casos incluso del ser humano. Entonces por eso es que estos lugares pues se encuentran aquí a faldas del Cerro de la Virgen, y si le caminamos hacia allá podemos encontrar todavía otras estructuras que tienen que ver con estos cultos, con estos rituales, y ahorita se las voy a seguir mostrando. Ando por todo el arroyito. Aquí este cerrito pues con el paso del tiempo se han dividido por medio de predios. Por eso es que todo nos lo encontramos alambrado y posteado, pero este es uno de los principales riachuelos que les comento, o ríos, los cuales era fundamental para los primeros grupos primitivos y pues también prehispánicos para poderse asentar aquí. Déjenme ver si estas piedras son los primeros chicales que nos vamos a encontrar, o puede ser que sean otras más adelante, pero por aquí están. A ver, vamos a seguir caminando hasta llegar a estos chicales. Creo que van a ser estos. Sí, estos son. Miren, estas son las grandes piedras, y el arqueólogo Eric Rizzo nos dicen que estas piedras se nombran chicales, que tienen la función de hacer algún tipo de depósito líquido. Ahí se los dejo a imaginación de cada quien, pero si es para eso, estos orificios es precisamente para eso, para que corra el líquido, se vaya por estos pocitos en advocación lunar, de entendido, hacia las cuestiones astrales o los astros, hacia el cielo. Sí, estas son, miren. Aquí están estos orificios. No se tiene mucha información del sitio porque pues son sitios solamente registrados o mapeados, como lo dijo el arqueólogo, pero pues
sí tiene que intervenir el ayuntamiento, principalmente para el resguardo de estos sitios. Después el INAH y así el Estado, para poder salvaguardar y poder hacer las investigaciones pertinentes. Pero miren todavía, o sea, todavía sigue el río, sigue. Y si le seguimos caminando, pues seguimos encontrando más cosas. Ahí hacia esa árbol o higuera que se ve allá, está ahí lo que es la gran laja de jeroglíficos o petrograbados, de los cuales pues ya les informé un poco de ese lugar. Y pues a grandes rasgos esta es parte de nuestra breve ruta, pero muy importante para conocer lo que tenemos. Pues espero que se la hayan pasado a todo dar. Gracias.